Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Llegan las Navidades y yo os recomiendo ir al cine para aliviar las tensiones familiares. Yo siempre lo he hecho y la verdad es que 2 horas en el cine te vas de la comida familiar y es paz mental asegurada. Además, hoy os recomiendo un thriller vaticano que se titula Cónclave y me río porque, bueno, no descubre la pólvora, pero os puedo asegurar que son unos tejemanejes súper entretenidos y que lo vais a disfrutar porque pasan cosas tremendas, a no ser que seas cardenal, entonces en ese caso te va a cabrear, pero supongo que habrá pocos de vosotras y de vosotros que seáis cardenales. Se titula Cónclave, es del alemán Edward Berger, el de Sin novedad en el frente, protagoniza Ralph Fiennes, de la lista de Schindler, y hace de un cardenal, se muere el papa y entonces él tiene que organizar un cónclave que, como sabéis, es una reunión de los 140 cardenales menores de 80 años, que es una cosa que se viene haciendo desde el siglo XIII, encerrados en una residencia y luego en la Capilla Sixtina. Y ahí pues pasa de todo, como pasó en realidad en parte, que es donde se inspiraron para la novela, en el cónclave del Papa Francisco, en el que los cardenales más conservadores y los más liberales pues tuvieron un enfrentamiento no a muerte, pero realmente duro. Es una película que es candidata a 6 Globos de Oro, incluido película, actor Ralph Fiennes, actriz Isabella Rossellini haciendo de una monja, que ya sabéis que las monjas hacen bastante poco, y la verdad es que me parece ante todo una película entretenida. Es bastante americanada, pero yo creo que a lo mejor la comida de Navidad, después de comer, me la vuelvo a pegar. Y esta es la recomendación de la semana y recibimos hoy, tenemos un programón, nos visita Antón Álvarez, alias C. Tangana, que viene a presentar su debut como director en el documental La guitarra flamenca de Geray Cortés, y Antonio Resines, que Antonio Resines viene a presentar película, pero sobre todo es Antonio Resines. Así que empiece la script. We're all parts of a tremendous whole. Those parts ought to work together. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. Bueno, pues ya os lo hemos dicho, abrimos la script de hoy con Antón Álvarez, C. Tangana, Pucho, es como los heterónimos de Pessoa. ¿Con quién estamos hablando hoy? Antón Álvarez, digamos. Antón. Antón, ¿qué tal estás? Muy bien, nervioso como cuando empecé la música, prácticamente. Bueno, es que mañana se estrena en todos los cines la guitarra flamenca de Geray Cortés, que es tu ópera prima como director de largo, porque ya habías hecho los videoclips. Siempre es ¿por qué este? Además, claro, ya lo venías diciendo y tal. ¿Por qué Geray? ¿Por qué este documental? ¿Por qué todo? Pues la dirección creo que era algo que tenía que darse. Yo soy muy curioso y mi estado natural es ir cambiando constantemente, entonces la dirección se iba a dar en algún momento. Y lo de Geray, básicamente, Geray me eligió a mí, ¿no? Geray tenía un proyecto que quería hacer que tenía que ver con un disco suyo, un disco de guitarra, y también con una forma de entender el flamenco. Y bueno, pues cuando nos conocimos yo me fasciné con él, me fasciné por cómo es él personalmente, también por su forma de tocar, pero había algo más allá que me interesaba de él, y él me eligió a mí, me dijo, pues mira, yo tengo esto, ¿a ti qué se te ocurre hacer con todo este material? Bueno, es que es muy interesante porque el documental empieza en el Café Gijón,
tú diciendo cómo conociste a Geray, que era en una fiesta en casa de Javier Limón, y es que hay una frase muy bonita de cómo empieza a tocar Geray Cortés, y entonces dice, los modernos lo reconocen como moderno y los gitanos lo reconocen como gitano, que es muy interesante porque también es un poco tu condición de intruso, ¿no? Que es como tú te defines, ¿no? Entonces decides hacer esta dirección, porque esta construcción, ¿no? Que también es un poco un Lego, o sea, es una construcción que dices que podía haber sido más fácil, ¿no? Sí, podía haber sido más fácil, pero a mí me pasa esta cosa de que solo puedo trabajar si realmente es como que me va la vida en ello, ¿no? Entonces había una forma de abordar el proyecto que era como muy descriptiva, ¿no? Algo más de reportaje, porque solo la música de Geray ya merece la pena acercarse a ella de manera meramente informativa. Pero claro, el proceso de una película requiere tanto trabajo que yo necesitaba estar absolutamente apasionado. Y ahí es donde entró, pues poco a poco uno va, yo digo, flipándose, en el buen sentido de la palabra, con lo que tiene delante, y entonces lo venera un poco más y lo quiere poner en un lugar mejor, ¿no? Entonces ahí fue cuando te vas complicando, ¿no? Porque pues eso, quieres que el primer plano de María sea absolutamente épico y trágico y que responda a la profundidad del personaje. Quieres llegar al matiz en el que entiendes que Miguel es un tipo absolutamente preocupado por su hijo, independientemente de todo lo que ha pasado por la vida. Porque no solamente un documental sobre el proceso, que de hecho a mí me hubiera gustado saber más del proceso del músico, ¿no? De como decir, bueno, y este crío cómo ha aprendido, sino que te centras en sus padres, que están separados, que son dos personajes pero cómo llegas ahí, cómo te metes en... Yo estaba diciendo que el personaje de María es trágico, es vulnerable. O sea, yo lo he pasado como hija, ¿no? Lo he pasado diciendo, ay, ¿no estará Geray sintiendo que estabas invadiendo? Pues, o sea, que le propones a Geray, sí, porque... Es que es él el que propone todo esto. O sea, él tenía un disco que tenía una narrativa en la que me decía, yo claramente quiero hablar de un secreto familiar. Yo he intentado como abordarlo de alguna forma y digamos que una de las últimas cartas que me queda para hacer este quórum con mi familia es abordarlo desde la parte artística. Y yo llevo obsesionado con esto desde mi adolescencia, en la que todavía no entendí lo que estaba pasando del todo. Y digamos que era una última carta como para comunicarse con su familia. Y esto él lo quería hacer así, o sea, no sabía exactamente cómo, pero lo quería hacer. Entonces, ha habido momentos en los que Geray me ha dicho, esto no me gusta, por aquí no es, y Geray ha estado al lado de la película todo el rato. De hecho, hubo momentos en los que paramos la película por el bien de la amistad. ¿Parasteis la película? Sí, o sea, la película la hemos rodado de una forma un poco caótica, que es que íbamos rodando y íbamos montando. También por la prudencia, primero por mi ignorancia como director y también porque todo era como un atrevimiento, irnos acercando hacia ver si había alguna película, y luego también por la prudencia, pues porque es mi amigo y era como, bueno, hasta aquí estamos bien, venga, pues otro poquito, hasta aquí vamos bien, y ha sido un proceso que ha sido complicado, pero ya te digo, él está detrás de todo el proyecto y él ya tenía muy claro a lo que se iba a enfrentar. Lo que pasa es que también es un proceso de 3 años que la vida te lleva por otros derroteros, ¿no? Porque de repente surge él tiene una historia de amor, ¿no? Él tiene una pareja de toda la vida con la que también la película remueve cosas que hacen que le pongan en otro lugar, ¿no? Entonces, él no sabía a qué se iba a enfrentar al 100%, a lo mejor al principio lo tenía más claro y decía, no, yo quiero contar esto y hasta aquí. Esa pena, porque dice que luego Geray es un hombre tan tierno y claro, contar, o sea, el disco es una pena. Sí, el disco y digamos su máxima inspiración para ese disco es una cosa muy concreta, que es un secreto familiar que a él le remueve, a su madre le remueve, a su padre le remueve y que él se siente como en deuda de que eso hay como que aclararlo de alguna forma. A mí, la primera vez que te he visto fue en el Festival de San Sebastián, en el 23, en la rueda de prensa de Esa ambición desmedida, que yo pensaba,
a lo mejor Zetangana no está acostumbrado a estas dimensiones, ¿no? Porque a veces las ruedas de prensa de los festivales son frías. Y bueno, pero ibas con Little Spain, ibas con Cristina, con Santos Bacana, con Rogelio, y yo estaba pensando, ¿cómo te sentiste en un contexto diferente que no era el tuyo? A mí con la película me pasó que me sentía como que yo no era creador, ¿no? Entonces fue un proceso raro para mí el aceptar ese nivel de exhibición sin ser yo el que toma las decisiones creativas, ¿no? Y eso pues fue complicado al principio, pero luego ha sido un poco casi terapéutico, voy a decir, porque me ha obligado a aceptar muchas cosas de mí, y luego lo han hecho mis amigos, entonces estoy seguro de que lo que han sacado había que sacarlo y me refuerza a mí como persona de alguna forma. Bueno, de hecho ellos te pusieron en una situación que a mí me parecía comprometida, que era cuando tú dices, yo no sé cantar. Yo no, esto es una ruina, esto no, esto todo no, ¿no? Y yo decía, ¿pero dónde le han dejado? O sea, sí, o sea, yo creo que yo como espectador esperaría ese no ser condescendiente del director para que la cosa tenga algo, ¿no? Porque si no hay riesgo así, si no hay un poco de poner algo en juego, normalmente las cosas son aburridas. Yo como espectador espero eso. Entonces yo lo tuve que aceptar. Dije, si en el otro lado yo pido esto, cuando me toca a mí estar en este lado, pues tengo que aceptarlo. Y lo tuve que aceptar. Pero sí, ahora me siento de otra forma, porque no me siento como... O sea, ahora me siento como que vengo a contarle al mundo algo de lo que yo he sido partícipe, ¿no? Y que están en juego mis ideas. No, la otra vez sí que me sentía un poco como un lugar que nunca había estado en mi vida, que era, bueno, estoy aquí enseñándole esto a la gente, pero yo no he tomado decisiones sobre esto. Sin embargo, está mi vida ahí en juego. Era un momento raro. Sí, es curioso porque son dos películas en las que hay una historia muy íntima, en la que tú también haces como en parte también eres el protagonista, porque en el Gerai cuentas la historia, ¿no? Tú te cuentas cuentas ahí, estás ahí, y claro, yo pensaba, quizá el siguiente paso es ya no estar. O un poco o es que, Antón, te necesitas poner en qué situación como narrador te ponías, ¿no? Sí, o sea, me cuesta salirme del discurso en primera persona. O sea, me parece me parece muy honesto y me parece un juego al que yo estoy acostumbrado, de contar las cosas desde la primera persona. A veces es arriesgado y vivimos en un momento en el que quizá un poquito más de distancia es más seguro para los proyectos, pero sí, yo al principio cuando veía lo que rodábamos yo siempre quería sacarme, ¿no? Pero hay algo, creo que hay algo que te planta bien en la historia cuando yo me pongo delante de la cámara y te digo, mira, yo te voy a contar esta historia. No es como una cosa no es una mirada fría, completamente clínica, no. Soy yo que estoy contando esta historia, que me interesa por esto, que me parecía un acceso como... me parece un acceso honesto y me parece como mi tono natural. Pero me encantaría, o sea... estoy trabajando en aprender a escribir bien y a entender la estructura narrativa del cine porque la idea es hacer ficción, ¿no? Y no sé hasta qué punto voy a ser capaz de distanciarme, pero la idea en mi cabeza es como una película de ficción normal en la que yo solo apareceré aquí viniendo a la script a hablar de la peli. Bueno, es que lo de los documentales, los documentalistas dicen que también hay una parte de ficción, o sea, que hay un guión y de hecho tú te comportas como periodista porque haces preguntas a saco, ¿no? Esas que dices que luego son desagradables, e incluso, que me imagino que le habrás pedido permiso, pero le robas... estás robando declaraciones que el padre dice no quiero seguir hablando de esto y entonces tú estás haciendo así y estás robando sin parar. Sin parar, sí. Que es muy interesante ver cómo tú estás construyendo esa narración, que por cierto, esta tarde en los cines Verdi de Madrid se proyecta la peli y estáis, Gerai y tú, haciendo un coloquio. ¿Cómo?
Realmente hay entradas disponibles para todos los cines de España y desde cualquier lugar van a poder hacernos preguntas a Yeray y a mí después de la peli. O sea, vamos a proyectar la peli y luego nos quedamos ahí en todos los cines y no sé de qué forma técnica lo van a resolver, pero vas a poder hacer preguntas desde cualquier cine de España. Bueno, es que eso es maravilloso. Bueno, yo puedo preguntar a saco yo sola, o sea que lo voy a disfrutar. No, es lo del el ser el intruso, ¿no? El que tú dijiste, yo no soy un buen cantante. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha acogido un poco la industria cinematográfica? Ya estás, del cine, sí, cinematográfica, pues se me había ido al otro lado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú y cómo sientes que te miran? Me siento, o sea, yo llegaba con mucha idea de que iba a tener como que luchar un poco, como hacerme un poco de hueco y me he sentido súper acogido. Me sentí acogido haciendo la película cuando pedía como ayuda o con la gente que ha colaborado en la película, que me han ayudado muchísimo, directores de fotografía y gente... y luego también otros directores y guionistas, gente que lleva mucho tiempo y que se acerca al proyecto como sin juzgarme demasiado, ¿no? Yo creo que es porque hacer películas cuesta muchísimo, es un esfuerzo brutal, entonces hay como una cierta solidaridad con, bueno, si lo estás intentando, si lo has terminado, es como todo el mundo... Y es sorprendente, me siento muy a gusto. O sea, ¿hay menos soledad en el mundo del cine que en la música? Sí. O sea, el mundo de la música yo siento que es mucho más competitivo y luego el cine es mucho más comunitario, ¿no? Tú necesitas a un grupo de gente muy grande para hacer una película, entonces detrás de una película hay mucha gente que se siente partícipe de eso. Detrás de un artista solista hay mucha gente que dice, bueno, yo he trabajado con él en algún momento, algo así, pero cuando terminas una peli da igual, eres directora de arte y esa es tu peli, ¿no? De alguna forma... Pero la devolución, claro, porque en el cine lo que vemos, que a mí me produce muchísimo respeto precisamente la profesión, porque a veces las películas se dejan y se dejan en una sala que no sabes si hay gente. O sea, hay un dejar, como dejar a un hijo realmente en la parada y pirarte, ¿no? Y entonces tú, que has estado acostumbrado a las grandes auditorios, de hecho en el pase del Verdi que yo lo vi, tú me decías... nunca he actuado en un sitio tan pequeño. Claro, y decías, ostras, a lo mejor esto le parece que es el retorno del público, te parece nada. O sea, no lo sé. Es que es una experiencia muy, muy distinta. Lo que sí que está claro es que estoy viviendo cosas que me decía Kigo el otro día. Kigo lleva trabajando conmigo en la música un montón de años. Que me decía, esto le pasa a poca gente, pero yo me pongo igual de nervioso y me siento en la misma posición que cuando empecé en la música. Y me decía, disfruta eso porque eso es una bendición, eso es como volver otra vez a un primer beso que solo te das en la adolescencia y que no vuelve a suceder, ¿no? Pero yo me siento así y por eso el otro día cuando estábamos en el cine decía... Últimamente estoy acostumbrado, sí que he dado bolos delante de 30 personas, pero estoy últimamente acostumbrado a audiencias muy grandes y sin embargo esta audiencia tan pequeña me pone nervioso por lo que está en juego aquí, ¿no? Pero hay algo de las películas que es una experiencia completamente distinta de la música y es que el viaje es mucho más largo y la experiencia obliga como a pasar por un sitio, ¿no? Entonces todas las personas que han visto tu peli han estado más tiempo en tu casa que la gente que ha escuchado una canción tuya, ¿no? Cuando han escuchado una canción tuya es como que te han visto de lejos, pero pasar por una película tuya es un compromiso muy grande. Y para mi generación y los que vienen abajo, más. O sea, estar callado 1 hora y media, como mínimo, concentrado en que otra persona te lleve por un camino, o sea, es prácticamente un milagro para la capacidad de atención que tenemos. Esta película, esta guitarra flamenca de Yeray Cortés es un coming of age, ¿no? Es una película, un ritual, hay algo de paso, ¿no? Que yo sí que he visto en vuestra generación, ¿no? O sea, que claro, desde mi generación, que somos más secos, más austeros, no lo hemos callado todo, estamos amargados, tengo un poco la sensación de que, mírales, qué libres, ¿no? Porque claro, esto es como mostrando pues como un adolescente, es una película de crecimiento
para ti también, aparte de para Yeray, que me imagino que esto le ha vuelto la cabeza del revés. Sí, o sea, para Yeray y para todos los que salen en la película hay algo como muy catártico en el proceso de haberla hecho y luego la respuesta que han recibido de fuera, ¿no? Como sentir esa exposición, bueno, y sentirse también valorados, como respetados, aceptados. Ha sido muy catártico, eso tendrán que hablar ellos de cómo ha sido, pero ha sido muy fuerte. Y para mí, desde luego, o sea, para mí es como... o sea, yo estoy súper orgulloso de la película, he pasado por muchísimos miedos y ahora siento como que soy otra persona completamente distinta, como que una... o sea, últimamente cuando me preguntan por el éxito y esto, y si sacas otro disco, ¿qué esperas? Y con el cine, si no vendes tantas entradas, o si... Me preguntan mucho sobre esto, ¿no? Y yo siempre siento que el éxito forma parte de un ejercicio de algo, no de una meta. Porque una meta es una cosa que cumples y al día siguiente, entonces es un vacío constante, ¿no? Yo siento que el éxito es la práctica. Cuando era más joven decía, el éxito es dejar de trabajar. Poder dedicarme solo a esto, ¿no? El poder dedicarme al cine, el tener las herramientas internas y cada vez más las externas, ¿no? La atención, un equipo de trabajo que puede trabajar contigo, gente que podría financiar tu película, plataformas que ya te conocen como... Eso es un éxito brutal y era algo que yo antes no tenía. Entonces yo ahora me siento, claro, es una nueva era en mi vida completamente. ¿Y es más recogida, es más humilde? Porque quizá el C. Tangana lo percibíamos con un éxito con una masculinidad, la neorrancia esa que dice Santos Bacana, que me mata de risa. Es que eso, quiero decir, tu personaje de C. Tangana es como un chulazo. ¿Y este Antón Álvarez es un hombre con una masculinidad más baja? Creo que ser chulo no depende de ser masculino o femenino. Creo que ser chulo es algo maravilloso y se puede ser... o sea, no tiene que ver con la masculinidad, creo. Y creo que sí, creo que pues uno cuando es adolescente es de una forma, ¿no? Y según se va haciendo mayor, pues es de otra. Creo que en el cine también podría ser chulo, ¿no? Tampoco creo que sea por la cuestión de la actividad que estés haciendo, pero sí que creo que hay una actitud de estar en tu barrio currando y querer rapear y decirle al mundo que tú lo puedes hacer, que ahora mismo pues no tengo. Y cuando, ¿dónde sale? ¿Tú eres cinéfilo? ¿Eras de pequeño que veías, que te gustaba? O sea, no soy, en general, no tengo un conocimiento enciclopédico de nada de lo que me gusta. Soy obsesivo, entonces de repente sí que me meto en cosas. Y siempre me ha gustado el cine, pero... un poco de la misma forma que la música. Lo he considerado como una práctica del goce, ¿no? Luego ya un poquito más mayor entendí que hay gente que se lo tomaba de otra forma, ¿no? Como que se lo tomaba como si fuera una especie de acumulación, ¿no? Y uno tiene que convertirse en un sabio de ello y haber visto todo y no sé qué. Pero mi idea no tiene nada que ver con eso. O sea, creo que para dedicarte a la creatividad el conocimiento enciclopédico es casi perjudicial, ¿no? Que la creatividad requiere de una especie de inocencia o de una ignorancia o de algo que te mantenga activo, creativo. Sí, requiere de una inocencia. Entonces, me gusta el cine en general. Ahora soy más específico, he entendido algunas cosas que tienen que ver con algo más técnico, profundizo más, ¿no? Veo cosas que no me están gustando y digo, bueno, espérate, termina a verlas, antes no. Pero siempre me ha gustado de toda la vida. Pero eso es raro, muchos directores y directoras son muy, muy enciclopédicos. Sí, entiendo que también en el cine les pasa esta cosa de que cuesta tanto hacer una película que tienes mucho tiempo para estudiar antes, ¿no? Mi generación, como teníamos cámaras, acceso a las cámaras y acceso a grabar de una forma bastante barata, vamos, que grabamos en la casa de tu colega mientras abajo había gente, o sea, era una cosa que podías hacer sin problema. Pues no sé, igual somos más ingenuos y nos hemos puesto a hacer cosas. Y por ejemplo, conocer a un tío como Albert Serra, que es un personaje en sí mismo, que además este año ha presentado la maravillosa... Su mejor película. Bueno,
Bueno, él tiene, bueno, es que no sé, Pacifiction también era la bomba, ¿no? Pero Tardes de soledad, que tú has hablado con él, que por cierto, he intentado entrar en la revista y no he podido comprar la entrevista. O sea, os he escrito, oye, no puedo comprarla. Pero bueno, ahí hay en Profilm, ¿se llama? Se llama la revista Sofilm. Sofilm. Una maravillosa foto de vosotros dos. ¿Otra vez en el Gijón? No, esto es en Casa Salvador. Vale. Y yo decía, bueno, me muero por estar ahí. No sé, ¿cómo ha sido ese encuentro? Pues, bueno, primero, sorprendentemente, me encantó la película y yo, o sea, lo decías antes acerca de mi peli, ¿no? Como que decías, es un poco íntimo, es un poco, incluso yo tengo algo de que soy un poco histriónico con los sentimientos. A mí me gustan las cosas que pueden emocionarte a ti, a un niño y a mi abuela, ¿no? Como una cosa que a veces, y yo creo que Albert es justo lo contrario, ¿no? Es una persona que está muy enfocada en la forma, ¿no? Es una cosa del cine también, ¿no? Y del cine de autor que como que son muy técnicos, ¿no? Y de repente, claro, esta película que pone en juego tantas cosas tan de piel y de sangre y de... Bueno, es que Tardes de soledad es seguir a un torero en 14 corridas con la cámara aquí. O sea, no se ve ni el público. O sea, es sangre a borbotones. Y entonces ahí yo siento que hay un punto de conexión muy fuerte con él y luego pues conocerle y que él, pues eso... o sea, en la vida se puede ser de todo menos aburrido, ¿no? Aburrido es como... y sobre todo para los artistas es como... Y precisamente Albert es un tipo muy divertido, extremadamente divertido, perspicaz, y una conversación con él pues es lo mejor. Y sorprendentemente me dijo cosas muy bonitas de mi peli, cosa que no me esperaba de alguien como él. Bueno, hay una cosa que a mí me fascina de tu trabajo audiovisual, que es esa secta, esa hermandad que es Little Spain. O sea, es como, bueno, de hecho yo hace 2 años me encontré a un tío que se llama Santo Bacana y digo, vente para acá que te quiero conocer porque me parece como que habéis montado una hermandad, eso y además como con esa visualmente tan ibérico que tiene esa cosa desafiante y tan divertida en un momos en el que se cuestionaba. Ahora hay, digamos que está... Sí, tenemos que dejarlo porque ya lo hace todo el mundo. Sí. Tenéis que dejarlo, además los fachas os van a pensar que sois vuestro líder. ¿Cómo? ¿Que nosotros somos o que ellos van a pensar que sois albises. No, yo creo que precisamente es el juego de la bandera, ¿no? O sea, esto no le corresponde a nadie y no hay ninguna ideología política que me diga a mí lo que significa ser español, porque pone en mi DNI que soy español y me da igual de qué partido seas, no me lo vas a venir a explicar. No, es maravilloso el neorrancismo que habéis, que visualmente habéis diseñado, que es, vamos, bueno, los grandes, es un Vigas Luna, en fin, es todo, es un Picasso, es un Almodóvar. Y entonces me gustaría un poco que me contaras cómo habéis crecido, ¿no? Porque vosotros hicisteis el madrileño y os conocisteis por Estados Unidos, veíais Manolito Gafotas, es que yo flipo. O sea, las cosas que contaba Santos eran increíbles. Entonces, ¿cómo tú, que desde fuera puedes decir la estrella y los esbirros, ¿no? ¿Cómo se montó esa amistad? O sea, nunca fue la estrella y los esbirros porque literalmente Little Spain ya era una comunidad de la que yo no formaba parte. O sea, Santos ya lo tenía. No es ofensa, es sencillamente que me parece como Entiendo perfectamente la comparación. Y creo que precisamente lo que mola de Little es que hay mucha gente que se siente partícipe de Little sin formar parte en el día a día, ¿no? Y que trabaja durante 1 año y medio en otras cosas, pero ellos saben que están ahí, ¿no? Y la capacidad que tenemos para aglutinar talento de gente joven que viene del mundo de la publicidad, de gente un poco más mayor que les interesa esto. Ahora también habiendo entrado en el mundo del largo, pues con gente que lleva un montón de tiempo escribiendo, gente que no cuadran, ¿no? Digamos, y que Little Spain puede ser un centro al que se acerque mucha gente. A mí lo que más me gusta precisamente de Little Spain es eso, que es, o sea, el núcleo pequeño somos 4 o 5 personas, pero si lo abres eso,
es un montón de gente que hemos crecido en torno a unos, no sé, una educación audiovisual, por decirlo así, ¿no? Y una cultura pop que nos parecemos, ¿no? Y que tenemos muchas formas de pensar parecidas y que nos gustan algunas cosas parecidas. Pero es mucha gente, eso es lo que a mí más me gusta. Y visualmente, ¿cómo te relacionas con la cámara? ¿Cómo te has relacionado con los encuadres, con las ópticas? ¿Eso te ha comido la cabeza? Porque... No demasiado. He aceptado mi ignorancia total y bueno, aparte yo siempre la parte como visual ha sido como... Pues se me daba mal dibujar. De pequeño pintábamos y todos mis colegas pintaban y yo era el que peor pintaba de todos. Nunca he tenido la capacidad de... Pues eso, soy el típico que si me dejas hacer la foto te corto las piernas, ¿sabes? Ahora creo que he aprendido un poquito más, pero yo me guío por mi intuición y hay cosas que emocionalmente se entienden perfectamente cuando tú estás viendo una imagen, ¿no? No hace falta ser... Sé que el conocimiento aporta muchas cosas, pero yo defiendo la ignorancia y la valentía de la ignorancia en el sentido de que yo siento cosas cuando veo una imagen. No me hace falta que me venga ningún doctor a explicarme cosas. Yo soy un humano que tengo sensibilidad, tengo 2 ojos, tengo un cerebro y yo soy capaz de sentir cosas. Entonces yo me guío por eso. Y luego pues acabas aprendiendo irremediablemente, aunque a veces no sea lo que más me guste, pero acabas aprendiendo. Y creo que el que he utilizado códigos pues muy sencillos, ¿no? O sea, hay un código basado en la parte de la música que es, Geray tenía un proyecto que era hacer flamenco como se hace el flamenco y vivirlo, dejando que la vida se meta dentro del flamenco. Y ahí pues había una decisión técnica muy sencilla que era pues vamos a grabar con limitaciones como la vida misma, no vamos a grabar en digital todo a lo loco porque eso no es el flamenco es un momento de magia que sucede una noche y que recordarás para siempre, ¿no? Y que harás de ello un mito, ¿no? Y lo convertirás, lo idealizarás y luego las cosas tienen que suceder con todo su peso, es decir, con el error, es decir, con el miedo del momento de la verdad, todo eso. Entonces, pues el plano secuencia, la cámara en mano y la película, ¿no? Que te da esa necesidad de que el momento sea como tiene que ser y luego de aceptar elegir una toma y decir, pues esta es la que más nos gusta, pero con todo lo que no debería haber sucedido en esa toma, que se acerque más gente, que suene un camión, que el Titi no se quitó la pulsera cuando pasaba el micro por delante, ¿no? Entonces hay unas decisiones técnicas, pero que son decisiones emocionales al final, ¿sabes? Y por ejemplo, yo cuando vi la película me decían, hay una presencia de Saura, hay un sentir que Carlos Saura grabó flamenco y rodó la música. Sí, de hecho es una contestación de alguna forma o tratar de dialogar con el maestro, que creo que es lo que a todos nos gustaría, ¿no? Flamenco es como la sublimación del flamenco visto desde fuera y Geray a mí me dijo, yo entiendo que esto te fascine, pero lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser otra cosa. Y entonces me llevó a muchas fiestas y me intentó explicar como que hay un flamenco que es el que tú ves en el escenario, que está un poco sublimado para la mirada ajena, pero para el flamenco eso no está nada sublimado. Para el flamenco está sublimado un tío que se tira una letrilla en la plaza de su barrio o en su casa o cuando está emocionado con su... Y entonces pues digamos que nosotros hemos tratado de hacer eso, que eso significa la música en directo completamente, el punto de vista del sonido está puesto en la cámara, por ejemplo, de tal forma que si tú te giras a mirar a alguien, como sucedería en la vida real, ¿no? Tú de repente alguien dice un jaleo bonito y entonces tú te giras para darle el ole a ese o porque te ha llamado la atención la guitarra, pero por aquí está cantando un tipo y por aquí está bailando, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer eso, y eso es todo lo contrario de alguna forma de cómo lo plantea Saura, ¿no? Saura lo que te coge es un lienzo, te hace la mejor pintura posible y te quedas completamente ¿no? extasiado, es un Stendhal. Lo nuestro es un poco más... sería la otra forma de hacerlo, es como llevo toda la vida haciendo videoclips, vamos a intentar grabar música sin hacer un videoclip. Sí, porque la canción de La Calle
Es exactamente, claro, yo estaba poniéndome nerviosa, decía, pero no me deja mirar, ¿sabes? O sea, yo por eso salí del cine como diciendo, qué incómodo me ha resultado esto, ¿por qué no me deja mirar? O sea, era como todo el rato me estabas cambiando y es verdad que es como un giro total. ¿Geray está conforme con la parte visual musical? O sea, Geray es como... cuando llegábamos a un punto me decía, ahora lo estás entendiendo, ahí, por ahí es. O sea, Geray me ha llevado a hacer esto. Él es el que me ha empujado y él es el que me ha enseñado. Primero me ha enseñado el flamenco en un sentido literal de pues entender bien el compás, entender bien como un montón de cosas técnicas de la música, y luego es una visión que es suya. Él quería hacer este disco. O sea, yo digamos que le he acompañado, pero esto era lo que él quería, y él lo que está deseando es que estas piezas salgan y las pueda ver todo el mundo. O sea, yo le estoy aguantando para decir que vean la gente la película en el cine, que es otro comportamiento también del audio, todo, pero él está, claro, orgullosísimo. Sí, porque dependes de cada cine, que hay cada cine que tiene una desgracia por... Sí, bueno, y toda la película está pensada para ser escuchada en un sistema de audio un poco inmersivo. El mínimo es el 5.1, que ya en una casa normal no lo tienes, pero lo idóneo es verlo con Atmos, porque la experiencia inmersiva del audio, o sea, eso nos ha llevado igual de tiempo que el montaje. Y ahora que has entregado al niño y lo has dejado ya a que viva por ahí, tengo claro, no sé en qué punto de la encrucijada estás, si no vas para Antón, vas para Zetangana. No lo sé, o sea, me estoy divirtiendo y me gusta mucho la posición, espero saborearla mucho de que no tengo por qué saberlo ni tenerlo claro ni tener una guía, ¿no? Que mañana me levanto, estoy súper inspirado y me pongo a escribir, o me meto al estudio, o de repente alguien me viene con una idea y participo de una película como ahora con Geray, ¿no? Pero tú sabes que nos quedamos muy preocupados por vuestra situación financiera con... Ostras, o sea, era como... qué horror, pero tú tienes pasta para poder vivir sin trabajar. Sí, afortunadamente... o sea, claro, estoy en el mejor momento de mi vida. Evidentemente, si cualquiera que haya mirado o que mire mis cuentas dirá qué poco listo has sido, tío. Tú deberías haberle sacado un provecho a esto, y es verdad, pero por otro lado, pues mira, me he metido en berenjenales muy bonitos. Bueno, berenjenales como lo de la Dana, de que tú sabes que en este país todo se mira y tal, pero eso ha sido una implicación. Eso es es ayudar, es meterte en política. ¿Por qué lo has hecho y cómo te sientes? O sea, me siento bien. Yo tengo un amigo con el que he trabajado mucho que pues sufrió directamente el problema y he hecho lo que ha hecho todo el mundo, tratar de echar un cable. Y pues eso, le intenté echar un cable a él a través de otro colega, luego se llevó una cosa a la otra, yo también estaba hablando con gente allí y encontramos pues una manera de echar un pequeño cable. Y claro, todo el mundo decía, pregúntale. Y yo decía, bueno, a ver si yo me aclaro con este señor, que claro que yo te conozco como Zetangana, pero como cineasta menos. Y yo decía, bueno, a ver si tal. Y entonces, claro, en la parte de la promoción ahora está el Hormiguero. ¿Tú vas a ir al Hormiguero? Sí, voy a ir al Hormiguero, sí. Y luego, y sabiendo todas las connotaciones políticas que tiene y todo. Sí. O sea, no creo que... O sea, entiendo, ahora hay un montón de problemas también con lo... ¿Tú dices por lo de Broncano por o todo, porque es un poco facha al señor. Claro, sí. Bueno, es que representa a España también, ¿no? Ese señor. Bueno, no sé, pero ir a los sitios a lo mejor significa... hay gente que no va. Sí, no es mi estilo. No es mi estilo no ir. Yo creo que debemos convivir con la gente que es así. Y si la idea es que si queremos decirle al mundo o a España que toda la gente que ve El Hormiguero está equivocada, o que toda la gente que ve Broncano está equivocada, creo que eso solo nos lleva al desastre. Independientemente de que si no quieres ir al Hormiguero porque te cae mal Pablo Motos, me parece perfecto, pero no es mi estilo, ¿no? Bueno, pues oye, gracias, porque era como la pregunta tabú que yo decía, madre mía, a ver cómo tal. Pero ¿tienes escrito, volviendo a lo que yo sé, ¿tienes escrito guión?
Tengo escrito, o sea, sí, no tengo un guión terminado, pero estoy aprendiendo a escribir gracias a Isa Campo, que me está ayudando mucho, y a Raúl también. Isa Campo, la guionista. Sí, me están ayudando mucho porque estamos en un proyecto con ellos, metidos con Little, y ellos me están como un poco... me están enseñando básicamente. Estoy aportando ahí y voy aprendiendo, voy pillando cosas. ¿Y en qué te reconoces tú en el Antón de los 14 años? O sea, ¿qué conexión hay? Porque es que es interesante, ¿no? Esto de volver a... Es muy introspectivo. El cine parte de algo muy introspectivo. Sí, yo me siento muy identificado. Creo que estaría... O sea, más o menos era la hoja de ruta. O sea, yo... ¿Ah, sí? Sí, yo siempre desde pequeñito me consideraba que era como escritor o algo así, y tenía como había algo de la bohemia o de ser artista que a mí me llamaba y no entendía qué era. Y no me imagino haber cumplido más esas fantasías adolescentes de las cosas que iba a hacer en la vida. Bueno, pues Antón, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, la verdad, charlar contigo. Se estrena La guitarra flamenca de Geray Cortés y un nuevo personaje en el camino. Sí. Voy a tener que inventarme un nuevo nombre también. Exactamente. No, claro, yo he pensado, esto es un... Sí, estás ahí siguiendo a Pessoa con mucho arte. Bueno, pues seguimos en la script y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. We're all parts of a tremendous whole. Those parts ought to work together. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. Bueno, pues se ha ido Antón Álvarez, alias C. Tangana, y tenemos por aquí a Antonio Resines, alias Antonio Resines. Alias Antonio Resines, sí, efectivamente. Bueno, me puedes llamar Tony Resines. Tony Resines. Sí, Oye, estaría... Es mi nombre artístico. No, es una chorrada esa que decíamos. ¿Cómo sería tu nombre en inglés y tal? Y entonces a mí me salía Tony Resines. A mí me sale mejor, a mí me sale Mary Ward, María Guerra. Mary Ward está bien, ¿eh? Mary Ward está bien. Sí. Incluso, vale, sí, Mary Ward está bien, mola. Sí. Bueno, pues nada, pues aquí estoy, Antonio Resines. Pues nada, Tony Resines y Mary Ward hablando de un lío de millones que se estrena mañana, que es 20 de... Solo en cines. Solo en Esto es cines. muy importante, ¿eh? Eso no, y creo, corrígeme si me equivoco, pero creo que es que se está empezando a haber un cambio de tendencia. Quiero decir, también es de televisión, participada por Televisión Española, hay plataformas, pero me da la impresión de que está empezando a subir un poquitín estábamos todavía por debajo de antes de la pandemia, el cine español. Y funcionan las grandes producciones, pero yo creo que está empezando a cambiar la historia, están haciendo mejores cifras en los últimos... Hombre, el último mes y medio, 2 meses. El otoño ha estado bien. Bien. Y luego el cine familiar funciona. Y entonces esta es la variante cine familiar sin niños, con adolescentes un poco... Bueno, está Clara Lago... Y Alberto Olmo, que son nuestros hijos, que no son adolescentes, pero lo parecen, porque son un poco... En fin, esto... Bueno, eso es una cosa muy interesante. Bueno, vamos a ir con el argumento. Venga, sí. Vamos a ordenarnos. El argumento es una pareja de jubilados, Gracia Olayo y tú, sí, que nos van a ver los hijos y... Que tenemos buena relación, pero ella es muy... O sea, mi mujer, Bego, Gracia Olayo, es muy acaparadora. Entonces, a mí me da un poco igual. Pasa un poco los tíos y las tías, no es lo mismo. Entonces, y está todo el día detrás de ellos y les hace tuppers y les lava la ropa y tal. Y claro, no hay ninguna correspondencia, porque los otros pasan, que es una cosa que nos ha pasado a todo el mundo. Y hay un momento con 20 y tantos, tal, si montas tu familia o tienes novios o novias o lo que sea y tal, pues chico, no estás tan pendiente de tus padres. Y luego lo echas de menos y ya te gustaría haber hecho más, pero bueno, en fin, eso es un tema para otra historia. Y entonces, como ya se pasan, porque nuestros hijos en la película se pasan, tomamos una decisión, se me ocurre a mí contarles que
para ver si nos hacen caso, sobre todo de cara a Navidad, que no iban a ir en Navidad, se han inventado sus excusas, que nos ha tocado el gordo de la primitiva. Perdón, de la Lotería Nacional. Y entonces ahí se monta el amor total. Claro. Entonces, se monta pero lo hacemos tan mal que incluso decimos mal la cifra que nos ha tocado. Bueno, es igual. El caso es que vuelven a casa y hay un momento en que está muy bien, porque parece que es todo normal. No es todo normal. A ellos les interesa, por el interés te quiero, Andrés, ese famoso refrán muy castellano, y bueno, pues y nosotros nos damos cuenta y empiezan a cambiar las cosas. Bueno, no cuento más porque... No, pero es verdad que que eso ha pasado siempre, pero ahora hay como bueno, mi madre no hacía tantos tuppers, éramos muchos y no hacía tantos tuppers. Es que hay una diferencia, yo no sé cómo sería en tu casa. En mi casa éramos 5 y tampoco, somos 5, pero tampoco hacían nada, ni que tupper. Es verdad que yo me acuerdo que lo comento hoy en otra historia, que yo vivía muy cerca, cuando me fui, vivía muy cerca de casa de mis padres y la ropa la llevaba a lavar ahí, pero porque no tenía lavadora. Claro, es que eran otras épocas. Pero bueno, dicho esto, si tienes muchos hijos, este problema no existe. Claro. No existe, porque tú no puedes, como padre, abarcar 5, 6, 4, 7. Y ellos pasan directamente. Pero si tienes 1 o 2, sí hay una cierta tendencia a la protección, que eso es una cosa que, por otro lado, es natural. Es normal. Sí, y entonces, y hay algunos de los hijos pues que abusan. En nuestro caso, en la película En un lío de millones, abusan bastante. Sí, hasta que ponemos los pies encima de la mesa. Hombre, es una pena que no te haya tocado la lotería. ¿A ti te ha tocado la lotería? No, me ha tocado las quinielas. ¿Las quinielas? Sí, es que antes hacía quinielas. ¿Y cuánto te tocó? ¿Te tocó algo? 2 kilos. No. De pesetas. En la época de la... 12.000 pavos, sí. ¿Y cómo? ¿Pero cómo fue? O sea, ¿tenías buen ojo? No. Lo que sí te puedo decir es que, me entró como una emoción de tal, y no era tanto, era como hace mucho, hace mucho 2 kilos eran 2 kilos. Eran 2 kilos, sí. ¿eh? Sí, hombre, ahora dices 12.000 euros y dices, bueno, tampoco es tanto. No es tanto, pero 2 millones pero podía ser un coche. Pues sí, te estoy coche hablando tocho. antes del euro, te estoy hablando de 90 y tantos. O sea, sí era dinero. Bueno, el caso es que pues muy bien, pero una emoción, no te puedes ni imaginar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hombre, yo jugaba todas las... Bueno, yo tengo un problema por eso he hecho esta película, tengo un problema de ludopatía grave, sobre todo en lo del gordo de Navidad, es que no puedo, o sea, paso por cualquier sitio y me compro décimos. Es más, estoy preocupado porque ahora me compro billetes enteros. No me puedo creer. Sí, porque con 400.000... A ver, María, piensa un poquito. ¿Qué hace con 400.000 pavos? Pero... Sí, hace cosas, sí. Pero ¿y con 4 millones? Porque claro, yo ya tengo una edad. Con 4 millones te puedes retirar tranquilamente. 4 millones de verdad, o sea, físicamente. Menos el 20% de Hacienda. Bueno, eso me da igual. Sí, vale, sí. 3.200. Vale, muy bien, 3.200. Con 3.200, bueno, con que hagas alguna cosilla de vez en cuando, vives muy bien. Pero tú no... Yo voy a por los 4 millones. Es más, de algún número he comprado 2 billetes. 2 billetes que son... por los 8. Sí, pero bueno, pero si pero toca... luego el día siguiente, o sea, yo recuerdo a mi madre cuando éramos pequeños que mientras limpiaba las lentejas, luego hacía lo de la lotería y era una pena porque no le tocaba nada. Bueno, a mí me ha pasado tener, pero no te digo la cantidad porque, en fin, es un poco absurda y obscena, pero tener, o sea, imagínate tener 20 números distintos y ha habido años que no me ha tocado nada. Pero ni el reintegro. Fíjate si somos tontos, que a mí me toca el reintegro y me pongo muy contento. Claro, si me toca el reintegro de un billete, son 200 pavos, que no está mal. Pero bueno, sí. Pero es que mejor ir al cine, es más satisfactorio. Y mucho más barato, hombre, de aquí a Lima. Es mucho más... O sea, con 200 pavos puedes ir un mes al cine tranquilamente, todos los días, a todas las sesiones. Pero bueno, más o menos. Vamos a ver, porque antes ha estado C. Tangana, Antón Álvarez, con su documental. La guitarra de Geray, ¿no? La guitarra flamenca de Geray Cortés. Y yo pensaba, Resines. Bueno, yo me acuerdo que hiciste un documental, que era divertidísimo, del cine español. Sí, Historias de nuestro cine. Historias de nuestro cine. Sí, que estaba muy bien y funcionó muy bien. Bueno, nos nominaron y todo. Bueno, es un caso asombroso. Voy a decirlo, ya que estamos aquí en un canal popular. Popular, pobre, como es YouTube. Sí, pero estábamos nominados y la única película que no estaba mal, porque se vio y tal, que hablaba del cine español, de la gente que hace cine español y tal, no sé qué, éramos nosotros. Y luego estaban, ¿cómo se llama? Ara Malikian. Ah, es verdad. Y luego uno de Aute y uno del Prado.
los Goya te recuerdo que los da la Academia de Cine, no la Academia del Prado, no, la Academia de Cine. Pues ganó Ara Malikian. Bueno. No. Bueno, no. O sea, es que, a ver, no, o sea, es como si se presentan 4 programas a los Goya y uno se llama La Scrib y el otro se llama Las vacas en Noruega y otro se llama y gana Las vacas en Noruega. Pero es que pues tú no es sabes normal. que lo de la academia es una cosa que no se sabe. Que me vas a contar a mí que fui presidente. Exactamente. O sea, que es una cosa asombrosa. La academia, porque, bueno, este programa se emite el 19 mañana, pero lo hemos grabado el 17, o sea que no sabemos los candidatos. Bueno, algo ha pasado hoy porque creo que no han anunciado los candidatos. Como que no han anunciado, es mañana, lo han retrasado un poco. Lo han retrasado, exacto. Lo han retrasado un poco por el fallecimiento sí, de por Marisa. Marisa. Joder, perdón. Sí, perdón. Que la capilla ardiente es de 10 a 12 y entonces lo vamos a... Que me perdonen que no se... Ojalá. Claro, no. Bueno, ya hablando de Marisa, yo no sé si tú has coincidido mucho con Marisa. Pues, mucho sí, en otras circunstancias, o sea, de vernos y tal, y quedar alguna vez. Pero yo, lo curioso de la historia es que la primera película que hago yo, que es Ópera Prima, tengo una escena con Marisa Paredes, que hacíamos... ella hacía una especie como de... de estrella porno y tal, y entonces yo la entrevistaba, yo era fotógrafo, iba con Óscar Ladoire, que era el protagonista de la película, y ahí nos conocimos, y siempre nos hemos reído mucho de esa historia, porque nosotros no éramos... Bueno, éramos actores, sí, claro, éramos actores, pero ya era una tía que ya era una actriz importante y consagrada, y bueno, venía de hacer teatro, estudios 1, cine y tal, y nosotros éramos... dos desgraciados que... Pero yo lo recuerdo, joder, me acuerdo perfectamente de todo lo que pasaba en esa escena, y no hace mucho que no veo la película, pero fue... Todo lo que pasó en Ópera Prima me acuerdo, y desgraciadamente me he tenido que acordar hoy de lo de Marisa, porque yo no sabía. Esta mañana hemos empezado con historias de entrevistas y tal, y no me había enterado, y me han mandado un mensaje y me han dicho que había pasado esto. Una pena. No, ha sido tremendo, pero es verdad que en los 80... el cine español explota, o sea, además explota como en diferentes familias, ¿no? Bueno, aquí en la Scrip grabamos 4 preentrevistas, entonces hay un entrar y salir de gente, y claro, ha salido Emma Suárez, que vendrá dentro de tal. Y claro, yo pensaba, en los 80 había muchísima movida, estabais vosotros, que era como el club de los Truebas, sí, y los Ladoires y sí, tal, y luego estaban los de Almodóvar. Y luego era otra zona. ¿Otra zona? Lo que empezó a pasar es que entró gente muy joven que no habían pasado por la escuela, al margen de los que ya tenían, que eran directores que llevaban más tiempo, que son más de los años 60, 70, se incorporaron los de la escuela, pero la escuela se acaba. La generación nuestra anterior son los que de la generación de Marisa, que eran Colomo, Uribe, que son un poquito más mayores, bueno, y esos empezaban a trabajar ya con cierta seguridad, empezaban a producir también, y ahí entramos nosotros, y entonces tuvimos la grandísima suerte que Ópera Prima funcionó. Y a raíz de ahí y Pedro tuvo la gran suerte, bueno, la suerte buscada, evidentemente, bueno, no buscada, que tuvo la gran suerte de que también funcionó Pepi Lucibún, sí. Y luego vino todo rodado. Claro, que es eran del mismo 80, año, del 80. Exactamente. Sí. Y luego, claro... El precursor 80. Fue Colomo, ¿eh? El precursor fue Colomo. Sí, porque Colomo ya había hecho Tigres de Papel y había funcionado, que era del 78, 79. Bueno, me acuerdo yo que en tu documental decían que en Bajarse al Moro a Verónica Forqué le ofrecían porros. Sí, iba a los sitios y se acercaba un tío, y eso un poquito de costo. No fumo, coño. No, es buenísimo ese documental, no sé dónde se puede ver. Sí. Está en RTV Play. Porque también Loles León decía que su abuela no la llevaba al cine y no al colegio. No la llevaba al colegio, dice. Y aquí vas a aprender más. No, el documental está muy bien. Y tiene una continuidad, y tenemos grabado muchísimas horas. Pasa que es que financiar un documental en este país es sobre todo porque... es de Cerezo este documental, o sea, producido por él para Televisión Española. Pero es muy complicado porque la gente no pone 100.000 euros para hacer una cosa que es... Bueno, por cierto, la Academia ahora está haciendo, con Fernando Mendelete, está haciendo una cosa que empecé yo, que era grabar... Sí, entrevistas, ¿no? Entrevistas, y además en un formato que está muy bien, hay que verlo, y que la gente cuenta cómo ha sido su acceso al cine, las películas que ha hecho, porque pero hay de todo, hay directores, actores, guionistas... No, ese es
es precioso. Eso es fundamental porque sí. eso es la memoria de este país. Sí, y además es verdad que lo hacen compañeros y compañeras periodistas y además pagáis, cosa que también Sí, está bien. cosa que está bien, sí, efectivamente. Que muchas veces no se hace. Es que se me agolpan, porque claro, Marisa fue presidenta de la Academia, me acuerdo de un discurso que dio que pidió un vaso de agua, fue una situación así, y tú también, tú lo dejaste en el 15. No, el 16. El 16. ¿Y No me acuerdo muy bien. cómo fue aquello? La Academia es un lío monumental, es un ¿no? lío monumental, sí, porque, bueno, a ver, la Academia tiene un problema que es que no toman decisiones, tiene que pasar por una junta directiva, que no es un consejo de administración, en el que están representadas todas las especialidades. Y eso es una remora para trabajar rápido y bien. Esto es lo que estoy diciendo ahora, o sea, te quitarán el canal y te quemarán el chiringuito, pero bueno, no pasa nada. No, quiero decir que no está bien. O sea, si a ti te elige en una terna que vas con tus vicepresidentes, te votan 300 personas, es absurdo que escuches a la gente, por supuesto, es lo lógico y natural, pero que tengan más poder si se juntan determinado tipo de miembros de una junta y deciden que lo que quieres hacer tú, que parece razonable y que no tiene ninguna pega ni legal ni de ningún tipo, te lo pueden tumbar. Entonces no es un funcionamiento agradable. Y Méndez Leite, que es un hombre muy querido, muy respetado, que la Academia ahora hace muchas cosas. ¿Tú qué ves que necesitaría el cine español o que pudiera hacer la Academia? ¿Cuál es el reto? Algo que digas que siempre estamos pensando que hay que hacer. La Academia es una especie como debería ser una especie como de intermediario entre los poderes, o sea, entre los trabajadores del cine, la gente que hace cine, y los poderes públicos. En mi época, la gran pelea fue que a los del PP se les ocurrió subirnos el 21% del IVA, que eso era un disparate, porque entonces subían más las entradas, con lo cual si no iba mucha gente al cine ya empezaba a ir menos gente. Entonces el objetivo era quitar eso como fuese. Entonces contaron todo tipo de historias, en el fondo lo subieron pues porque le molestó mucho a Aznar esto del no a la guerra, no a la todo este guerra. tipo de cosas. Bueno, y luego a los poderes públicos de cualquier partido les molesta mucho que la gente haga críticas. Es verdad que las críticas suelen ser hacia partidos de derechas, pero también los hacia izquierdas, tampoco les gusta. O sea, la crítica a la gente no le gusta nada. Como nosotros estamos acostumbrados a que nos critiquen, en el momento que nos proyectan, dice, pues Resines es malo de cojones, pues vale, pues muy bien, para ti la perra gorda, vale. Pero no le gusta a la gente. Entonces, la labor de la Academia, que es una asociación de profesionales, es que tiene que mediar para que las cosas fluyan de una forma más razonable. Y eso en algunos momentos pasa. El problema es que la Academia tiene una infraestructura que, bueno, pues que hay que pagar sueldos y tal, y no a veces y también dependemos de los poderes públicos. Hombre. Desde la sede, que por cierto para ser justos, fue una concesión del gobierno de Aznar, que no es nuestra, pero vamos, que nos la deja para que tengamos ahí nuestras actividades y tal, pues y dependemos de los socios y dependemos de las ayudas públicas, porque no hay otro tipo de ingresos. También no se paga a nadie, o sea, nadie cobra, los cargos directivos no cobra nadie, porque tenemos unos ingresos muy limitados. ¿Habría formas de conseguir otros ingresos? Sí, por ejemplo, las retransmisiones, las galas de los Goya mueven mucho dinero, sí. Y siempre patrocinadores se pueden conseguir. ¿Se pueden conseguir mejores? Sí, depende, o sea, sí. Bueno, el funcionamiento es complejo, pero lo que tiene que hacer la Academia es apoyar al cine español. Ese es el objetivo fundamental. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues promocionando cosas, tiene que tener una biblioteca estupenda, una buena filmoteca, todo ese tipo de cosas hay que apoyarlas, tener grabaciones de gente que hace cine, pues todo eso que es lo que se intenta, a veces se consigue y otras veces pues no se consigue. Hay un run últimamente con que las series, como las hacen también directores que son cineastas, que a lo mejor tenían que entrar o que... No sé cómo lo ves tú. Bueno, si se cambia el nombre, pues claro. Me parece muy bien. O sea, que si es Academia de las Ciencias Audiovisuales, bueno, ¿por qué no? No me parece mal, vamos. Y que entre en la categoría... Bueno, pues, también hay otros premios que cubren eso, por ejemplo, el GEDA, los Forqué y tal. Mientras sea la Academia de Cine no creo que sea necesario. O sea, pero en cualquier caso entran todas, aunque se estrenen unos días en el cine. Quiero decir que Netflix participa con películas que han producido ellos. Si las estrenas en un cine unos días, que hay en los estatutos se recoge una serie de obligaciones, pues bueno, pues no pasa nada. Antes decías que si te tocan 8 millones, que podría... 4. Sí, 8 mejor, sí. Pero es que he leído que tienes una película en proyecto como director de ficción, que se llama La Obra León. ¿Yo? Sí. Ah, bueno, no, yo no, mi señora. ¿Tu señora? Sí, que es la directora de Historias de Nuestro Cine. Pero que no conseguimos venderla, no nos la compran. Pero tenéis el guión... Sí, está muy bien además. ¿Está muy bien? Sí, y te voy a decir
Mira, ya Bueno, que estamos, cuéntame. No, ya que estamos, es Ana Pérez Lorente, que es mi mujer. Sí. Que co-dirigimos. Bueno, la dirigió ella, pero como salía yo, pues para venderla era más fácil que saliese yo. Bueno, quiero decir, yo conducía, o sea, que yo entrevistaba a la gente y hablaba, entrevistaba y hablaba con mis amigos, que es que lo bueno de esta historia es que yo tengo la ventaja es que sí los conozco a todos y claro, muchos son amigos míos y otros pues los conozco y ya está. Bueno, que eso de cara a hablar, pues igual que contigo, si nos ponemos a hablar tú y yo, pues hablar de muchas cosas. Bueno, total, es lo mismo. Imagínate que lo graban, que lo estoy grabando. Bueno, pues imagínate todo esto y extractas de la conversación cosas que hemos hablado que pueden ser interesantes. Esto es lo que hicimos. Sí. Tenemos 20 y tantas horas grabadas. Y tenemos un guión de 6 horas. Hicimos uno de 2 y está muy bien. Sí, es el que yo he visto. El que tuviste es el de 2. Bueno, entonces, y luego un día, pues Ana, mi mujer, me dijo que se le había ocurrido una historia y tal para que la hiciésemos porque quería reivindicar a los actores más mayorzones haciendo una comedia. Entonces se le ocurrió hacer una comedia en que yo era protagonista, claro, como soy su marido, pues... Pero está muy bien porque era... mi hermana era Loles León, era para Verónica también, desgraciadamente, eso sí que fue una desgracia. Esto no por comparación, por supuesto, pero bueno, sería Ana Belén y estarían todos los que son amigos nuestros que con pequeños papeles, más María Barranco, Santiago Segura, Carlos Areces, bueno, mucha gente. Bueno, lo presentamos y el guión está, te lo digo en serio, objetivamente bien. ¿Lo tenéis, el guión? Sí, lo hemos presentado y no hemos conseguido financiación. O sea, no lo ha querido comprar. El protagonista serías tú como un actor que no consigue curro. Exacto. No, que he sido un gran, pero que tengo problemas. Y tengo problemas con mis exmujeres. Y entonces y monto con las 2 exmujeres una obra de teatro. Entonces se monta un lío de por mucho eso cuidado. Es la obra León. La obra León. Bueno. León es mi personaje. Y que, por cierto, León es como me llamaba yo en Ópera Prima. León, bueno, es que Ópera Prima, yo creo que en esa época hicisteis unas películas maravillosas. Sí. O sea... No todas, pero hay de las 10, 15 que hicimos, hay como 3, 4, 5 que las ves ahora. Es que, por cierto, este mes se cumplen 45 años de rodamos Ópera Prima. Fuerte. Muy fuerte. Qué tremendo. Estamos hechos unos chavales. Estamos hechos unos chavales. Bueno, sí. Están hechos unos chavales porque es que además de Un lío de millones, Resines estrena el 31 de enero Micaela, que es un thriller de Daniel Calparsoro. Claro, yo te iba a preguntar, bueno, tú la comedia, el drama, porque claro, tengo la sensación de que hace años que no te vemos en dramas tal. Sí. Y apareces... Bueno, Micaela no es un drama. Bueno, sí. Es un thriller. Es un thriller, sí. Claro, bueno, sí, que pasan cosas dramáticas. Estás enfadado. Sí. Y muere gente. Y eso, y muere gente. Sí. Entonces perdón, me gustaría un poco dramático. Que nos contaras cómo acabas tú en una carretera helada. O sea, que es Yo mismo me asombro ya a mí mismo. No, pues una vez, y vuelvo a nombrar a mi mujer, que era jefa de producción y trabajó con Calparsoro en Guerreros, y se llevaba muy bien y tal. Bueno, y yo Daniel y yo nos conocíamos, claro, porque aquí nos conocemos todos, pero... Claro. Y la llamó ella el verano el pasado, el 23, y dice, oye, que estoy pensando que le voy a proponer a Antonio una película que vamos a hacer y tal, y hemos pensado que vamos a subirle la edad al protagonista y tal. Y me dice, ¿le puedo llamar? Y bueno, dije yo, ¿cómo que me puede llamar? Le llamo yo ahora mismo, vamos, ¿cómo? Y entonces me contó la historia, me pasó el guión, me gustó mucho, porque claro, era un tío ya a punto de retirarse de la policía. El resumen es muy sencillo, que va camino de la casa de sus suegros, va a tener algún conflicto con su mujer y para llegar a Reyes tiene una hija más pequeña de 12, 13, 14 años y se para porque viene una tormenta tipo Filomena, Micaela. Y entonces se queda ahí. Y durante esa estancia ahí hay unos tíos que ha pasado algo que no voy a contar aquí ahora, ven un furgón y van a atracar el furgón, un furgón con dinero. Y el único policía, porque no puede llegar nadie, porque es un atasco kilométrico, Micaela, lo que pasó en Filomena. El único policía en activo, aunque está a punto de retirarse y de ser sancionado por otras historias que pasan, soy yo. Y entonces le llaman para decirle que intervenga y que intente pararles. No que pelee con ellos, sino que intente pararles para que no huyan, porque se han llevado una cantidad muy importante de dinero. Y ahí estoy yo y ahí empieza la historia. Pero el rodaje debió ser... ¿Cómo era el rodaje? O sea, horroroso. Yo estaba todo el rato, yo soy friolera y yo decía... ¡Qué horror! No, o sea, ¿dónde rodasteis en esa carretera? Hay una carretera, se supone que es la A6, la P6, la carretera de La Coruña, antes de los túneles de Guadarrama, hay una carretera que tiene doble dirección y tal, debe ser un tramo de autopista que no se llegó a utilizar y lo hicimos ahí, pero creo que era por Loeches, pero un frío, y además la nieve pues es artificial y es húmeda, estás todo el rato... ¿Húmeda? Claro, entonces y había
máquinas de viento, un ruido pero tremendo. A mí lo que me asombra es cómo han conseguido limpiar el ruido ese terrorífico. No nos oíamos, a esta distancia no nos oíamos. Hablando normal no nos oíamos. Bueno, y de noche, 6 semanas de noche. Eso fue, y había que ir al bosque y subir por... Bueno, yo acabé, fíjate cómo sería que el mismo día que acabamos a las 5 de la mañana, me recogió... Estábamos en Segovia y me recogió mi mujer y nos fuimos directamente a Cantabria porque es que, o sea, yo me desmayaba, o sea, era como agotador. Pero bueno, estoy muy contento porque la he visto y me parece que está bien y yo he aguantado la pedrada bastante bien. Bueno, es volver al cine más dramático, a la caja, ¿no? A la caja 507. Sí. Claro, pero esta tiene más acción, si cabe. Fíjate. Bueno, esta no paras. No paraba, no. Pero yo estoy muy contento. Yo creo que es una película que ha quedado muy bien y desde luego va a sorprender. ¿Pero qué hace aquí Resines? Pues bueno, si no se ríen en la primera secuencia, es que vamos... No, lo que es una sensación de no sé, como de yo como friolera de angustia y decía, que lo pasamos mal todos, ¿eh? O sea, todos, y jóvenes incluidos. Pues claro, no es lo mismo. Y luego hay un problema de rodar por las noches, que es que no duermes. O sea, duermes muy poco. Porque claro, tú vas a tu casa luego, y en este caso estábamos. Bueno, y da igual que estés en un hotel, o sea, como muy tarde, a las 10 y pico, hay ruidos que te despiertan. O sea, es que es inevitable. Y claro, si acumulas, el fin de semana caíamos todos derrotados. Pero si estás una semana durmiendo 4 o 5 horas, pues y luego te echabas un rato, bueno, en fin, fue complicado. ¿Y tú siempre has sido tan... o sea, es como que vives si fuera como un ginseng metido dentro. O sea, eres polvorilla. ¿Tú eras polvorilla de pequeño? Sí. O sea, el problema que tenías es que era bajito. Pero luego has crecido. Sí, luego he crecido. Que se me queda así, pues sería enano. O sea que no. Bueno, eso, como se llame ahora. Y entonces había una cosa, cuando eres bajito en el colegio y hay gente más grande y más mala, ¿qué haces? Para que no te den. Correr. Y yo corría como un cabrón. O sea, ¿Sí? Sí, yo corría muchísimo. Y entonces yo estaba entrenado para huir, que era una cosa muy importante. Pero ya veía venir a los malos y yo salía cagando leches y entonces no me solían pillar. Entonces eso me vino muy bien luego para hacer deporte, porque yo luego jugaba al rugby de una forma más o menos, no profesional, porque no era profesional, pero bueno, pero jugué en División de Honor y tal. Bueno, y entonces eso me ha venido muy bien para la vida y se me ha quedado un poco de la energía esa. Y luego me ha pasado una cosa, después del COVID yo creo que tengo más. ¿Te ha pegado? O sea, pero por las drogas, probablemente me han dado algún tipo de droga. ¿Drogas? ¿Te ha sentado bien a ti el COVID persistente? No, yo no, cuidado. No, eso es muy serio, no. El COVID, yo tuve COVID, yo no tengo COVID. Un COVID terrible. Pero existe el COVID persistente. Es decir, en algunos organismos hay gente, hay asociaciones, yo de hecho soy de la Cántabra, pues para echarles una mano. Se llama en inglés long COVID, para que veas que sabemos idiomas, y COVID significa que el virus está en el organismo. Y si se hacen determinado tipo de análisis de PCRs en sangre, heces, orina y tal, se descubre que está ahí. No se sabe qué hace ahí, pero provoca síntomas. Los síntomas son tremendos, desde un cansancio tremendo hasta insomnio, niebla mental, agotamiento, taquicardias, ¿no? Y lo están estudiando porque... Mira, voy a aprovechar que estoy aquí porque hace falta medios para estudiar qué está pasando. O sea, están haciendo experimentos, pero no investigación. Ya empiezan a dar... hay gente que le están dando de baja laboral y pues porque saben que pasa eso. Pero falta formación en atención primaria, falta formación en médicos, porque son síntomas de otras enfermedades también. Pero esto es clarísimo. O sea, el COVID persistente existe. Bueno, no, yo me refería a que he salido más... ¿Has salido? Yo te veo con una vitalidad. Yo creo que es por los corticoides. O sea, cuando salí de allí, como las pasé tan putas que digo, bueno, o la palmo o salgo. Salí, no gracias a mí, gracias a los médicos, evidentemente. Y bueno, a los médicos y a toda la gente que trabaja en sanidad. Y bueno, no sé, hice una recuperación muy buena, eso es verdad, porque yo salí sin poder andar porque no tenía musculatura. Y luego, pues no sé, pues algo se me ha quedado por ahí dentro que... Sí, porque... Pero no es el COVID persistente, eso es malo. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo y tal. Y en tu casa, cuando tú dejas derecho y te pones a estudiar... ciencias de la información. Ciencias de la información... ¿Cómo te miran en tu casa? ¿Cómo te miraban tus padres? Imagínate, o sea, me miraban mal, o sea, era como... Bueno, lo bueno de esa historia, lo único bueno es que era una licenciatura, porque dejó de ser una diplomatura, que eran las escuelas, y eran 5 años,
Y yo había empezado Derecho, que era un poco la obligación que tenía. Me suspendieron y bueno, tuve que repetir y tal. Pero a la vez ya estaba haciendo la otra historia, con lo cual... Y asombrosamente, pues no empezó mal la cosa. Bueno, como... Había un momento que todo el mundo sabía que yo no iba a ser ingeniero, o sea, que además me tiré por letras, o sea, que era... Pero mis padres pensaron que, bueno, que... Bueno. Y estaba todo el día por ahí danzando y tal. Bueno, no les... Sí, a ver, les preocupó, pero no mucho. O sea, tú fuiste independiente rápidamente. Claro, sí, yo no me acuerdo exactamente, pero con 20 me debí ir de casa, algo así, sí. Pero ya tenía trabajo. O sea, también trabajaba en cosas que me buscaba mi padre, pues mi padre trabajaba en Dragados, en la construcción, era abogado, y me buscaba historias, pero quiero decir que yo ya me apañaba y tal, y hacíamos pues cortometrajes, y hacíamos anuncios y cosas de esas y tal. Bueno, y ahí, como vieron que yo estaba más o menos contento, y tampoco me veían mucho, pues... Bueno, o sea, pues, todo lo contrario. Pero lo curioso es que con 24 yo hago ópera prima. Claro. O sea, y de repente Ópera Prima fue un bombazo. O sea, no, me acuerdo perfectamente. Sí, y entonces, claro, ya pues no pudieron decir mucho, porque además a continuación empecé a rodar con cierta frecuencia, ¿no? Me llamaban de más sitios y tal. Y claro, ¿qué vas a decir? Claro, ¿Y tus hermanos? Pero tus hermanos también... Mis hermanos han pensado siempre que yo era un desgraciado. Pero luego te ha ido fenomenal. Sí. Pero date cuenta que o sea, que te dicen tus padres que no y tal, pero tú de repente apareces en unos carteles en la calle Fuencarral en aquella época. Claro, la cosa cambia radicalmente. ¿Qué te van a decir? Ya. Porque si me hubiese ido mal, tendrían razón, pero es que me ha ido bien. Y entonces, y luego me ha ido mejor que cuando empecé. Entonces, bueno, pues sí, llevo 45 años en esto. Pero, bueno, claro, tu padre, un abogado de Dragados, pues claro, es un señor que dirá, pero... Sí, además un hombre muy religioso, no le gustaban muchas cosas. Claro, en fin, bueno, o sea, que es un poco lo que decía Jorge Sanz de su padre, ¿no? Sí, o sea, que sois un poquito, era un poco equivalencia de una generación. Y además Jorge estudió en el mismo colegio. Bueno, el Pilar eran dos, el de Castelló, que es el bueno, y el mío, que era la sucursal, lo llamaban. ¿Y así? Sí, porque estaba un poco más lejos. ¿Y tú? Te das cuenta que el Niño Jesús para mucha gente es el extrarradio. Era el extrarradio. Sí. Pero ahora ya es clase alta. Sí. Pero claro, o sea, yo lo que veo es que tú luego has sido como un empresario dentro del cine que la gente no sabe hacerlo. Tú sí que has sido un hombre que ha sabido, no tienes representante, cosa que todo el mundo flipa, pero eso ha sido una manera de decir, no, esto soy yo soy mi producto, yo me lo manejo. ¿Y tú eso como actor, pero aparte yo siempre he estado estaba en una productora que teníamos varias veces, producíamos y bueno, a veces nos iba bien, a veces nos iba mal, como todo el mundo y tal. Y sí, yo siempre porque a mí la parte de que tiene de organización la producción sí me gustaba. O sea, que un productor es muy importante. O sea, que en muchos casos es el que se le ocurren las historias y contrata a la gente adecuada. Esa es la parte que me gustaba a mí. Lo del dinero era más complicado porque ahí nunca me he manejado muy bien. Pero y lo otro con lo que me ha pasado a mí, claro, es que yo cómo iba a mandarle a mis amigos, que eran los que me contrataban al principio, a un señor, a una señora que no conocían de nada y que discutiese mi sueldo. Pues yo me apañaba con lo que había. Y además, como yo solía estar en la producción, también sabía lo que había, con lo cual era... O sea, que empezaste desde abajo y lo... Claro, yo sabía cuánto costaba una película y yo sabía que para el papel de Menganito, que lo iba a hacer yo, había tanto. Pues ya está, pues no había que discutir nada. Y luego, cuando he tenido necesidad de ayuda, pues la he pedido. Pues bueno, siempre hay gente que te puede echar una mano para discutir un contrato, o sea, que no... No, pues... No sé lo que me ha ahorrado. Muchísimo. Sí, porque es el 20%. Entre 15 y el 20. Entre 15 y el 20. Del bruto. Que parece que hay gente que no se ha enterado todavía. Del bruto. No, el bruto y el neto es mucha... Es muy importante. Es mucha lana. Bueno, pues un lío de millones que se estrena mañana. El domingo es la lotería que debes llevar... Imagínate que nos toque. Bueno, a mí yo soy pobre de solemnidad comparado con lo que tú y yo. Pero quiero decir que fíjate, si estrenamos la película, funciona y nos toca. Ostras. Bueno, eso es impresionante, vamos, es como... Eso tendríais que hacer otra promoción. O la continuación. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque Resines es inagotable en sí mismo. Ya se me ha olvidado tu nombre en inglés. Tony Resigns. Tony Resigns. María Ward. Thank you so much. A ti. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y volvemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.